Hola a todos, mi nombre es Camila Cortés y soy facilitadora ágil en InSpirit. La semana pasada estuve presentando una charla en el evento Agile 2021 que se realiza una vez al año y es organizado por la Agile Alliance. Debido a la pandemia este año el evento se realizó de forma online, así que estuve desde mi casa hablando sobre la inclusión, la sustancia X para procesos de design thinking. Y me gustó mucho la experiencia de grabar esta presentación en inglés, así que ahora me decidí a compartir este material con ustedes en español. Así que espero que lo disfruten. Ya les dije mi nombre, pero para contarles un poquito más sobre mí, los pronombres que me identifican son ella o la, soy chilena y soy feminista. De hecho, en Instagram pueden encontrarme con el nombre de usuario badfeminist. Bueno, antes de empezar, tengo algunas confesiones que hacer. La primera es que me incorporé recientemente a la industria de la agilidad. Soy publicista de profesión y he trabajado algunos años en agencias de publicidad en Chile. Quizás se estén preguntando por qué hablé de diversidad e inclusión, y la verdad es que siempre ha sido un tema muy importante para mí. La industria de la publicidad en mi país, así como en muchas otras, es una industria algo sexista, así que mientras estuve trabajando ahí, la diversidad y la inclusión de las mujeres siempre fueron un tema muy importante. Recuerdo que hace 2 años obtuve mi primera certificación ágil, aquí en Inspirit de hecho. Tomé la Certified Agile Professional, que es certificada por IC Agile. Y bueno, en una parte del curso estaba dedicada a hablar sobre la importancia de empatizar con el usuario, y en uno de los ejemplos que nos mostraron apareció esta noticia. En pocas palabras, dice que el sistema de pruebas para choques frontales de los autos se usaban solo crash dummies que simulaban el cuerpo masculino en el asiento del conductor hasta el 2011. Los crash dummies, para aquellas personas que no saben, son estos muñequitos que aparecen acá, que se utilizan para hacer las pruebas de los choques de los autos. Así que durante años el diseño de los automóviles estaba garantizando solo la seguridad de los hombres al volante. Ustedes se preguntarán, ya, ¿y cuál es el problema con esto? Resulta que un estudio de 2011 realizado por el Centro de la Universidad de Virginia encontró que las mujeres que usaban el cinturón de seguridad en choques reales tenían un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones graves que los conductores hombres en choques similares. Y para lesiones moderadas esa diferencia aumentaba al 71%. Y esto solo porque solían hacer las pruebas solo con el crash dummy masculino. Las mujeres representaban una cuarta parte de todas las muertes de conductores y también representan la mitad de todos los pasajeros muertos. Las mujeres estaban muriendo y accidentándose en tasas desproporcionadamente más altas que los hombres solo porque el cuerpo de la mujer no fue considerado al hacer la prueba de seguridad de muchos autos. Y esto hasta el 2011, imagínense. Yo cuando supe esto realmente quedé en shock. No podía creer las graves consecuencias que podía tener si no consideras diferentes cuerpos en algo que las mujeres usan de forma tan cotidiana y todos los días. Y de inmediato pensé, si esto pasa al dejar fuera a las mujeres, ¿qué otras consecuencias existen, tal vez en otros mercados, al no incluir el rango de diversidades que deberíamos estar considerando hoy? Como la diversidad etaria, por ejemplo, la diversidad cultural, los distintos tipos de discapacidades, la diversidad de orientaciones sexuales, de identidad de género, por nombrar algunas. Ahora me gustaría hacer también mi segunda confesión. Yo no soy experta en diversidad y aún no he implementado un proceso de design thinking bajo características 100% diversas. En realidad espero tener esa posibilidad pronto. Pero como usuario, como persona y como design thinker, creo que incluir la diversidad ya no es una opción. Es algo que debe incluirse en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Es fundamental por el contexto en el que nos encontramos y por las consecuencias que ni siquiera sabemos que puede tener para las personas que estamos dejando de lado. Debido a esto, reuní en esta presentación algunos datos, algunas citas de personas que tienen experiencia en estos temas y les voy a mencionar algunos casos, ejemplos y fundamentos teóricos que me ayudarán a demostrarles que la inclusión de la diversidad puede ser una sustancia X para los procesos de design thinking. Y sí, cuando hablo de sustancia X, me refiero a la sustancia X de las chicas superpoderosas, que son uno de mis dibujos animados favoritos de cuando era niña. Para aquellos que no están familiarizados con el programa, Las Chicas Superpoderosas son unos dibujos animados sobre 3 niñas que fueron creadas en un laboratorio por su figura paterna, el profesor Utonio.
Los ingredientes que él eligió para crear estas niñas perfectas eran azúcar, flores y muchos colores, pero accidentalmente él agregó un ingrediente extra a la fórmula, que fue la sustancia X, y así nacieron, con sus superpoderes, las chicas superpoderosas. Entonces, si se dan cuenta, los ingredientes elegidos para crear estas niñas perfectas no habrían sido nada sin la sustancia X. Y creo que al igual que el profesor Utonio, la diversidad es muchas veces ese ingrediente que agregamos por casualidad, quizás sin querer, pero que es el componente clave de la fórmula para fomentar la innovación. Por eso, en esta presentación hablaré de diversidad e inclusión en el diseño, el poder de los usuarios extremos, quiénes son, qué pasa cuando haces partícipe a todos los usuarios. Les voy a mostrar ejemplos de cómo los usuarios extremos pueden ser una fuente de innovación, cómo podemos acercarnos a ellos y por qué la diversidad y la inclusión son una oportunidad para crecer, innovar y crear valor para muchas organizaciones. Para empezar a hablar de diversidad e inclusividad en el diseño hay que hacerlo desde el principio. El punto de partida de esto no está precisamente en los usuarios. Como profesionales del diseño debemos perseguir una diversidad de enfoques en todo lo que hacemos, desde cómo hacemos las cosas, es decir, nuestro enfoque de diseño, hasta para quién las hacemos, nuestros usuarios, y también desde quienes los hacen, los equipos de diseño. Y es aquí donde me quiero detener un poco, ya que es fundamental empezar a considerar equipos diversos, empezar a pensar en la inclusión a partir de quién va a crear las soluciones. Leí un artículo muy bueno donde el vicepresidente y director de diseño de IBM decía que muchos de los problemas que encuentran los usuarios con un nuevo entorno son causados por equipos de diseño con prejuicios y suposiciones sobre cómo deberían funcionar las cosas. Hasta que leí esa nota, nunca antes lo había pensado, pero claramente es algo que influye y que puede pasar por muchas razones. Creo que como design thinkers usamos constantemente nuestro sentido de la empatía, y a menudo la empatía puede confundirse en ese ejercicio de ponernos en la piel de la otra persona para comprenderla. Y es fácil verse reflejado en los problemas del otro y asumir que el otro va a pensar y que va a resolver las cosas como lo haríamos nosotros. Y ese ejercicio puede mantenernos mirándonos a nosotros mismos todo el tiempo si no lo hacemos con cuidado. Me gusta pensar que el ejercicio de empatizar con alguien tan diferente a nosotros o trabajar con alguien totalmente diferente puede ayudarnos a recordar que no somos nuestros usuarios, que no se trata solo de nosotros, se trata de otra persona, que se trata de la persona para la que estamos diseñando finalmente. Este artículo que mencioné dio este consejo que me pareció muy acertado. Si deseas generar una idea innovadora, intenciona desde el diseño que se trabaje con equipos diversos. Al formar equipos, tenemos que darnos cuenta de que no solo estamos asignando recursos, también estamos determinando el marco del enfoque del problema. En cualquier proceso de diseño, cada miembro del equipo aporta su punto de vista y su experiencia única al equipo. Por tanto, cada persona está definiendo uno de los límites del campo de juego. Si las personas que diseñan piensan de manera muy similar o provienen de un entorno muy similar, el campo de juego para crear cosas nuevas no va a ser muy amplio. Por otro lado, los equipos diversos pueden ampliar la gama de posibilidades y la gama de resultados porque desde el principio abordan el mismo problema desde diferentes perspectivas. Y el diseñar eso es una ventaja muy significativa. Los equipos diversos también tienen otro beneficio, tienden a generar más ideas, lo que los convierte en solucionadores de problemas más eficaces. Y aunque en un inicio sí puede significar un esfuerzo alinear distintas perspectivas, me gusta esta frase que dice: es en la intersección de nuestras diferencias donde se originan las innovaciones más significativas. Entonces, vale totalmente la pena. La diversidad en los equipos trae consigo variedad, diferentes escenarios y diferentes argumentos, que aportan mucho cuando lo que se busca es generar soluciones diversas y no obvias. Y esto, entonces, los hace muy importantes de considerar. Los equipos que creen y practican principios inclusivos tienen un impacto más profundo en la construcción de productos y experiencias. Las conversaciones y las conexiones que pueden establecer son difíciles de obtener entre personas que piensan o viven de una misma forma. Y bueno, si considerar equipos diversos es el primer paso, el siguiente sería considerar la diversidad y la inclusión cuando estamos empatizando con los usuarios, para los que vamos a crear. Incluirlos desde la investigación e incluso desde las pruebas y siempre que podamos.
Para asegurar la variedad en este proceso, lo que podemos intentar es considerar usuarios extremos en nuestras investigaciones. ¿Y qué son los usuarios extremos? IDEO, una de las consultoras de diseño más famosas del mundo, los describe como usuarios al borde de la curva que nos ayudan a capturar soluciones alternativas y comportamientos interesantes. Algunos ejemplos de usuarios extremos podrían ser hombres y mujeres, adultos mayores y niños, personas con discapacidad y personas hipercapacitadas para cierta actividad, diferentes tipos de diversidad cultural, etc. Es muy interesante esto que aparece en la foto. Podemos recordar representar a los usuarios extremos mirando nuestras propias manos. En una mano, la mayoría de las personas tenemos 3 dedos que se pueden considerar parte del medio, que son bastante similares. Son casi del mismo tamaño y tienen casi las mismas características. Pero tenemos otros 2 dedos que están en los extremos que son diferentes, que no se parecen a los otros dedos y que de hecho son opuestos entre ellos, el dedo gordo y el dedo meñique. Esos dedos pueden referirse a los usuarios extremos y los demás a los usuarios habituales. Bueno, ¿qué tienen de especial estos usuarios extremos? Lo interesante de ellos es que conocen mucho mejor su dolor que los usuarios promedio. Al fin y al cabo es algo con lo que ellos lidian todos los días, por lo que a partir de una conversación profunda con un usuario extremo, puedes obtener insights muy interesantes para enamorarte de su problema. Y una frase muy famosa en el mundo del diseño es: enamórate del problema, no de la solución. Porque para generar ideas buenas es muy importante entender el problema, porque puedes pensar en miles de soluciones. Enamorarte de la solución al final es cerrar la mente a la posibilidad de encontrar una mejor solución. Pero cuando te enamoras del problema, puedes comprenderlo completamente y sentirte inspirado para pensar en muchas otras formas de resolverlo. Entonces los usuarios extremos son muy especiales porque su dolor puede ser una versión magnificada del dolor del consumidor promedio. Entonces comprender cómo pueden vivir con su dolor puede decirnos mucho sobre qué considerar para crear soluciones. Por lo tanto, trabajar con estos usuarios puede ayudarnos a desafiar nuestras ideas, motivarnos a explorar los límites de los diseños existentes y nos proporciona inspiración para desarrollar nuevas ideas. Eric von Hippel, que es un economista y profesor estadounidense, reconoció un patrón dentro de sus años trabajando y descubrió que el 75% de los casos de innovación que había estudiado tenían su origen en un grupo de personas que se denominan usuarios activos o leading users y que hoy conocemos como usuarios extremos. Creo que esto no es una coincidencia. Creo que podemos reconocer la diversidad y la inclusión como componentes clave para fomentar la innovación porque las realidades no convencionales nos obligan a pensar fuera de la caja. Otra persona que también cree esto es Elise Roy. Ella es una abogada enfocada en defender los derechos de las personas en situación de discapacidad y también se declara una design thinker. La vi en una excelente charla TED, si no la han visto la recomiendo totalmente. Y ahí ella dice que cuando diseñamos para la discapacidad primero, a menudo nos topamos con soluciones que no solo son inclusivas, sino que incluso son mejores que cuando diseñamos para la norma. Y esta frase no es solo un eslogan bonito, de hecho puedo contarles sobre casos concretos que prueban que es cierto. Si miramos lo que ha sucedido históricamente cuando haces partícipe a todos los usuarios, podemos encontrar que, por ejemplo, en 1808, alguien inventó la máquina de escribir para ayudar a un amigo ciego a escribir de manera legible. El teléfono también surgió de los muchos intentos de Alexander Graham Bell de crear tecnologías para ayudar a los discapacitados. Joseph Friedman creó la pajita flexible, bombilla o popote para que su hija pequeña pudiera beber de su taza más fácilmente cuando estaba en la mesa. En 1973, alguien con problemas de audición inventó el correo electrónico porque era una forma fácil de comunicarse con su esposa, que era sorda. En 1978, alguien más creó el primer escáner de imágenes para ayudar a los ciegos. Y la famosa y cómoda silla Aeron, que puedes encontrar en algunas oficinas, fue creada en 1994. Inicialmente comenzó como un producto de investigación que buscaba fabricar asientos para personas mayores. Imagínense. Y al igual que estos ejemplos, hay otros. La historia nos dice que cuando trabajamos para solucionar el problema de un usuario extremo, esta solución puede servir y mejorar la experiencia de personas que ni siquiera sabían que podían tener una mejor experiencia. Hoy en día, hay algunas marcas que conocen este potencial y utilizan a los usuarios extremos, como fuente de innovación sobre todo. Por ejemplo, Nike.
ha permitido que usuarios extremos creen y sean parte activa de la investigación para desarrollar algunas de sus zapatillas más innovadoras. Pero Nike también es el ejemplo perfecto de que no solo porque incluyes diversidad estás haciendo las cosas bien. Cuando algunas personas se enteraron del último modelo inclusivo de Nike, el que le permite a las personas ponerse los zapatos o las zapatillas sin usar las manos, que es este que está por acá, primero las personas asociaron la marca con positividad, porque esto significa que estaban pensando en diseños para esas personas en las que nadie piensa. Pero cuando las personas se enteraron del precio de las zapatillas, que eran muy costosas, comenzaron a surgir algunas dudas sobre la coherencia de la accesibilidad que tenía el producto. ¿Realmente fue hecho para personas en situación de discapacidad si no pueden pagar por las zapatillas? Y eso desató una polémica en redes sociales. Ahora, me gustaría mostrarles otro ejemplo, pero en este verán algo un poco distinto. La gracia de usar usuarios extremos no solo te permite diferenciar tu idea o tu marca, sino que también puede ayudarte a fidelizar un segmento específico de clientes. Y ese es el caso de Curves. Este gimnasio fue nombrado uno de los conceptos fitness de más rápido crecimiento y mayor rentabilidad en el mundo. Ellos descubrieron cómo conectarse con muchas mujeres que se sentían incómodas al entrar al gimnasio. Muchas mujeres sienten que las miran y sienten vergüenza por sus cuerpos cuando van a hacer ejercicio. Curves resolvió ese problema y ellos crearon este concepto de gimnasio que es solo para mujeres, donde ellas entrenan en un gran círculo para que todas puedan ver a todas, lo que rápidamente les ayuda a superar esa vergüenza y el estrés de estar haciendo ejercicio en el gimnasio. Y no sé si ustedes, pero si alguna marca o producto lograra entender lo que me pasa en un entorno tan específico y también lograra crear algo que me haga sentir más aliviada en esa situación, para mí sería emocionalmente impagable. Y aunque decida usarlo o no, realmente sería muy difícil olvidar que existe algo como eso. Bueno, hasta ahora suena maravilloso utilizar usuarios extremos si el objetivo es crear algo único, innovador y extraordinario, pero también es importante considerarlos porque es necesario y es beneficioso. En la práctica, ¿qué hay que tener en cuenta para acercarse a los usuarios extremos? ¿Cómo usar este conocimiento como una herramienta? Lo primero que debes hacer es pensar en todas las personas diferentes que podrían usar su solución y definir los extremos que pueden probarla o usarla. Para ayudarte a definir esto, puedes seleccionar a una persona para quien el problema que buscas resolver es uno de los problemas más frecuentes en su vida, versus una persona para quien el problema que buscas resolver ni siquiera es un problema. Y la comparación entre esas dos experiencias puede darte una visión que puede estimular el pensamiento para generar nuevas ideas. Luego, cuando ya tengas definidos tus usuarios extremos, debes hablar con un par de ellos. Se dice que el número mágico es 5. Y pregúntales cómo usarían tu solución. Y ojo con esto, por favor no asumas nada. Pregúntales todo. Si usan algo similar ahora, si usan algo distinto que cumpla una función similar, y cómo se adapta eso a sus necesidades y si no se adapta también, y por qué no se adapta. Pregúntale qué elementos debería tener la solución perfecta. Y muy importante es también observar lo que hacen de forma natural cuando utilicen tu solución. Dense el tiempo de seleccionar los contactos apropiados. Asegúrense de hablar tanto con hombres como mujeres o personas no binarias. Habla con ellos en su propio contexto para observar sus reacciones naturales en un ambiente de confianza. Y finalmente, sé sensible al momento de entrevistarlos. Háganles saber que sus voces son fundamentales para tu investigación y muestra interés genuino en ver el mundo de la forma en la que ellos o ellas lo ven. Acercarse a usuarios extremos es importante, pero también deben recordar que cuando trabajen con usuarios extremos no deben centrarse solo en ellos. No son el único objetivo. Si tu objetivo es innovar, recuerda que probablemente vas a estar creando para un espectro más grande de personas. Puedes inspirarte en los usuarios extremos, pero asegúrate de que la solución que estás creando funciona para todas las personas a las que necesitas llegar. Si bien estamos viendo los beneficios de tener en cuenta a los usuarios extremos, no tenemos que perder la vista de la visión y terminar tratando de diseñar un producto y un servicio que abarque un arquetipo de un usuario. Mirar a los usuarios extremos durante la investigación nos va a dar una visión externa del proyecto que nos va a sacar de la caja y expandirá nuestro carácter creativo, pero nunca debemos perder el foco de lo que estamos creando, para qué lo estamos creando y por sobre todo para quiénes lo estamos creando.
Hasta ahora hemos visto cómo la diversidad y la inclusión son una sustancia X cuando son consideradas en la composición de los equipos de diseño, y también vimos cómo pensar en los usuarios extremos al empatizar o testear puede cumplir ese mismo rol innovador. Y para terminar, solo me gustaría agregar que para algunas empresas la inclusión de la diversidad no solo les ha permitido desbloquear el potencial innovador internamente, también ha significado una oportunidad para crecer y para generar valor. Y hago estas afirmaciones debido a 3 datos específicos. El primero es que los empleados tienen un 30% más de posibilidades de sentir que su potencial innovador se desbloquea en una organización inclusiva. El otro es que entre las generaciones más jóvenes, o sea, los millennials y la generación Z, el 86% dice que el compromiso concreto de una empresa con la diversidad en el lugar de trabajo afecta su decisión de trabajar ahí. Y el tercero es que cuanto más diversos sean los equipos en términos de edad, etnia y género, es probable que sean más creativos y más productivos. Estos datos se los cuento solo para darle un peso a la importancia que tiene la inclusión de la diversidad, además de todo lo que ya he mencionado anteriormente. Dicho esto, lo que puedo concluir después de toda esta presentación es que implementar procesos de diseño inclusivos no solo es ético y rentable para el negocio de una empresa o una marca. La diversidad es una sustancia X que ayuda a generar soluciones más innovadoras que consideren a todas las personas, y también es algo que necesitamos para descubrir productos y servicios que nos ayuden a vivir en un mundo mejor a todos. Espero que hayan disfrutado mucho de esta presentación. Muchas gracias.